Señores, vamos a iniciar una entrevista. Tenemos como invitado al economista Mario Chuquimango, con quien vamos a hablar sobre esta postura que han decidido tomar las autoridades, el gobierno central, frente a esta realidad económica, según también lo ha dado a conocer el INEI, de pobreza monetaria en nuestro país, y además qué acciones deben tomar las familias, en este caso liberteñas, para amortiguar un poco esta realidad que nos golpea en la cara día a día. ¿Cómo está, señor Chuquimango? Bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. A usted, Susan, muy amable por la entrevista. Quisiera saber, quisiera conocer cuál es su percepción o su sentir, respecto a esta posición que han decidido tomar las autoridades de no darle quizá tanta importancia a este nuevo índice de pobreza en nuestro país. Estamos hablando de un 29%, que quiere decir casi 10 millones de peruanos que se enfrentan viviendo esta realidad bastante lamentable, del día a día, y que ellos como que, digamos, deslindan responsabilidad. Sí, el primer paso que recomendamos como economistas es enfocarnos a este grupo objetivo. Siempre para tener éxito y efectividad en una estrategia es enfocarnos al grupo objetivo, y eso me parece que nos está pasando, que a veces confundimos entre informalidad, confundimos pobreza, confundimos el día, pero la verdad, cuando hablamos de pobreza monetaria nos estamos refiriendo a aquellas familias que no tienen la capacidad de gastar en términos mensuales por encima de los 1.700. Ese concepto hay que tenerlo en cuenta, porque entonces, ¿qué pasa con las familias que son objeto, por ejemplo, de los programas sociales? Ellos lo reciben, pero en términos monetarios no son contabilizados dentro de sus gastos. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces hay una tergiversación entre las familias vulnerables, que son objetos fundamentalmente de nuestros programas sociales, o al implementar medidas pedimos de que se implemente, se coberture más estos programas sociales, y sin embargo estamos llegando a otras familias, y no a las que tienen esa característica de que están con un gasto por debajo de los 1.700. Pero, señor Chuquimango, respecto a esta postura de las autoridades, un poco deslindar responsabilidad, como lo mencionaba, ¿no sería mejor aceptar la realidad y trabajar en base a ello y no hacerse de la vista gorda, por decirlo así? Sí, no, exactamente, y eso es lo que están haciendo. Lo que pasa es que un político nunca te dice yo tengo la responsabilidad parcial o total, ¿no es cierto? O sea, por eso son políticos, porque justamente siempre evaden y tratan de mostrar pues una imagen y una apariencia que no es la correcta, ¿no? El político, por su naturaleza, es así, ya su comportamiento siempre tiende a crear falacias, ¿no? Incluso a veces ya son exageradamente donde pues niegan la realidad o crean estas falsedades, pero indudablemente toda la estructura pública y parte de la sociedad civil en cuanto a sus organizaciones somos las llamadas, como por ejemplo el Colegio de Economistas no se exime también de ver este tema de lucha contra la pobreza. Y en ese sentido, como te digo, todos debemos coincidir, incluso con nuestras amistades del gobierno regional, que el primer paso es enfocarnos a estas familias, porque mira, ahí podemos tener entonces familias que a veces en nuestra connotación común creemos que son pobres, pero la verdad no son pobres. Por ejemplo, puede ser una familia de adulto mayor que por su pensión pues no llega a ese nivel, pero sin embargo tú lo ves con una propiedad de una vivienda, 2 viviendas, 3 viviendas. Entonces hay que tener cuidado ahí, porque en muchos casos es un tema de liquidez prácticamente con respecto a esa capacidad de gasto por encima de los 1.700. También nos dicen, por ejemplo, que está mayoritariamente conformado por jóvenes menores de 17 años. Y eso es lo correcto, porque nosotros sabemos que nuestros jóvenes en nuestra legislación no tienen pues la facultad o la posibilidad de tener un empleo, y eso es lo correcto. O sea, entonces, todavía son un segmento de educación, ¿no? Bien, a ver, acá en este punto que usted ha tocado, que me parece importante resaltar y más o menos ordenarnos. Sí. Usted ha mencionado que por ejemplo, adulto mayor que tiene una vivienda, ¿cuándo se le cataloga entonces pobreza? Si es que tiene una vivienda, ¿no es pobre, o respecto a su liquidez? No, fundamentalmente es a su capacidad de gasto que supere los 1.700. Por eso te decía que a veces hay que tener cuidado, porque uno lo ve pobre como que aquel que carece de recursos, de activos, y entonces le dice, ay, caramba, hay que ir. O generalmente se le ve como un segmento de pobres a las organizaciones sociales de base, cuando la verdad hay que ver que muchos de estos gastos familiares lo que hacen, y de muy buena manera, a través de una acción conjunta del Club de Madres, preparar sus alimentos en forma conjunta, y eso es la esencia de una organización social de base,
que es preparar sus alimentos en forma conjunta para tener un mejor alimento, pero también con gastos ahorrativos. Entonces, justamente esos gastos ahorrativos se reflejan en un gasto menor de los 1.700, porque eso no se contabilizan, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay miles y miles de millones de familias que viven del día a día. Así es. ¿Cómo pueden ahorrar? ¿Cómo llegar a la capacidad de ahorro en esas familias que muchas veces ni siquiera tienen el dinero para poder pasar el día? No, es que la naturaleza del día a día no quiere decir de que sea una connotación negativa. Por ejemplo, los profesionales que somos independientes también armamos nuestras consultorías y nos ganamos el pan también de esa naturaleza. Pero para la capacidad del ahorro. Ahí voy, y por eso, Susan, yo valoro mucho tu programa, porque debemos salirnos de esa apreciación fiscal que los economistas manejamos y que solamente lo atribuimos, que luchar contra la pobreza es crecer mucho más. Eso en términos de macroeconomía está bien, pero en términos de microeconomía lo correcto es lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente acá el reto de las familias es tener mayores ingresos, tener mayores liquidez y que eso se refleje en su consumo. ¿Y eso cómo se logra? A nivel de microeconomía, a nivel de las familias, induciéndolos de que ellos tengan mayor capacidad de generar sus ingresos, y eso se logra a través de un proyecto de vida. Y eso yo creo que en tu programa sí podemos abordarlo y trabajarlo, y yo lo veo diariamente a ustedes, cómo impulsan los emprendimientos, cómo lo animan a las familias y el día a día. El más precario, el día a día, por ejemplo, el cual tenemos dificultades con las familias que trabajando día a día, indudablemente venden, por ejemplo, los productitos en los microbuses. Esa personita no llega a ese nivel de 1.700, más aún viendo cuando nuestros amigos migrantes en su mayoría pues son una personita que se dedica a eso. En cambio, las familias peruanas establecidas ya generalmente trabajamos la pareja, y entonces, como se dice, pues uno llega a 800, el otro llega a 1.000, ya superó los 1.800, ¿no es cierto? Prácticamente es un reto que en la familia trabajen los dos miembros para llegar a ese nivel de ingresos, ¿no? Ahora, hay muchos puntos que yo de verdad quisiera tocar con usted. Va a ser, creo que, un poco difícil por el tema del tiempo, pero, por ejemplo, usted como especialista, la presidenta Dina Boluarte atribuía, digamos, el tema de este nuevo porcentaje de pobreza monetaria en nuestro país, por ejemplo, a la pandemia, ¿no? A las protestas sociales que se habían desarrollado. Incluso le hicieron una corrección y dijeron que no, que eso no había llevado a esta realidad en el Perú. ¿Usted qué piensa? Yo creo que todos fallan. ¿Por qué todos fallan? Porque tratan de explicar una situación económica, como en este caso la pobreza, por un solo factor. Y no, la pobreza se atribuye, yo diría, a una veintena de factores. Mira, son factores condicionantes que nos conllevan a esta situación. Y cada factor tiene algo más importante que todo economista incluso lo desconoce, que es la propensión. O sea, ¿cuánto incide de que el hecho de que las huelgas han generado inestabilidad y que esa inestabilidad ha conllevado a una reducción de la inversión? Nadie lo tiene. Todo el mundo habla solamente en términos de especulación. Se especula mucho. Cuando yo siempre digo y alabo, y quédate con esto dentro de tus oyentes y los que nos pueden ver, es el hecho de que acá en la pobreza el reto a nivel microeconómico es que las familias, los 4 miembros promedio que nos ponen, tengamos ese reto de generarnos los 1.800 prácticamente para poder... Eso es todo el reto. ¿Y cuál es el instrumento que debemos impulsar los profesionales, los medios de comunicación? Los proyectos de vida. ¿Cómo hacer que un mayorcito, por ejemplo, donde ya pues tiene sus hijos, que incluso son profesionales, tengan esa inyección económica a nivel de la familia? Porque ¿cómo hacemos, por favor? Sí, yo por ejemplo siempre genero una pauta de que, por favor, los hijos tienen que velar por nuestros adultos mayores, no lo podemos abandonar. Y si no podemos hacer eso, por lo menos no le asignemos una carga. Cuando tú vas a los medios de comunicación, por ejemplo, le dices, oiga, a ver, ¿cuál es la familia de pobre? Llega al adultito mayor, ¿y con quién crees que le encuentras? Con el nietito, ¿no? Siempre le encontramos con el nieto, con los 2 nietos. O sea, está buscando trabajo, está buscando empleo para el nietito. No digo que eso está mal, pero eso va configurando cómo esa familia de 3 miembros, los 2 abuelitos y el nietito, los 3 miembros, no van a llegar a ese nivel de ingreso de los 1.700, ¿no? Entonces, la verdad, a esa familia le están llamando pobre. Una persona, sí, ¿no?, que sustenta el hogar también, sí, ¿no? Así y el es, resto, sí, pues, de integrantes no trabajan, son menores de edad, a veces también presentan alguna discapacidad, muchos problemas, muchos factores, pero como usted lo dice, mejor es, digamos,
ser responsables, ¿no? Y poder trabajar en equipo, hacer algo entre familia. Los emprendimientos también son importantes, ¿no? Para poder llegar a esos 1.700, 1.800 soles que son como básicos para más o menos llegar al mes de una canasta familiar y pasarla un poquito holgados, aunque sabemos que todo ha subido y es un poco complicada la situación. Teniendo en cuenta que la región La Libertad está dentro de la lista, ¿no? De las 10 regiones más pobres del Perú, sus recomendaciones finales, por favor, señor. Siempre en nuestra familia, lo que ya Susan nos ha mencionado, de que en este caso la capacidad de ahorro de nuestras familias hay que desplegarlo cada vez más. Pero no una capacidad de ahorro como los entendíamos nosotros los mayorcitos, que era el de tenerlo el dinero y guardarlo debajo del colchón. No, nos estamos refiriendo a la capacidad de ahorro de los economistas en esa capacidad de ir siempre consumiendo, optimizando nuestros gastos en el consumo. De lo contrario, la capacidad adquisitiva también pues, nos trae cada vez más abajo. Esta pauta, por ejemplo, de consumir siempre los productos de estación es bastante recomendable, consumir las frutas fundamentalmente de estación. Y eso nuestras familias lo hacen. Las familias que están en esta condición de bajos ingresos también lo deben hacer con mayor profundidad y evitar esos gastos superfluos, ¿no? Sí. De lo que tenemos ahora, que en nuestra canasta familiar cada vez pues nuestros gastos móviles, claro, ¿no? Las visitas a los malls, que aunque decimos no, nos vamos a pasear únicamente, pero ya estando ahí de todas maneras. Desde que uno sale de la casa, señor Chuquimango, para trasladarnos, la movilidad ya es un gasto, hay un poquito que ajustarnos los cinturones y también conversar con nuestros hijos, porque a veces ellos te exigen, pero hay que hacerles también ver la realidad. Y ya para terminar, no quiero dejar de hacerle esta pregunta que me parece importante. Estaba escuchando estos últimos días a especialistas, economistas como usted, que hablan de que si es que se llevan acciones concretas, estrategias, si ustedes utilizan buenas estrategias, pues podríamos recuperarnos recién de esta realidad en aproximadamente 20 años. ¿Es esto cierto? A nivel microeconómico depende del esfuerzo de la familia. O sea, la familia tiene que en su proyecto de vida decir cómo es que voy a llegar a ese nivel de ingreso cada vez mayor. Ese es el reto a nivel microeconómico. A nivel de meta, mira, es cambiar un poquito nuestra cultura, que nuestros niveles de gasto, nuestra canasta familiar tiene que reconfigurarse, porque de lo contrario cada vez más nos vamos a estar agudizando. Y lo que quedabas tú de mencionar, sí, es a nivel macroeconómico, a nivel de política económica, indudablemente, aunque yo tampoco no concuerdo eso, es que es de vincular lo que la lucha de la pobreza depende del nivel de la tasa de crecimiento. Mira, la tasa de crecimiento solamente refleja lo que el PBI crece. ¿Qué pasa cuando nuestro PBI crece por un proyecto grande, como en este caso Chavimocho, la gran empresa? Ahí a veces algunos economistas luego se preocupan y dicen, oye, no chorrea, tú habrás escuchado esto del no chorreo, del no chorreo. No, si ya sabes que esos proyectos grandes no conllevan a una política distributiva de esa naturaleza, entonces mejor enfocarnos a este grupo objetivo, trabajar sus proyectos de vida desde medios como esta naturaleza y hacer que ellos cada vez más vayan teniendo mayores posibilidades de ingreso. Este es todo el éxito. A nivel macroeconómico, la verdad, caemos en esta falacia casi inerte de que tenemos que esperar 20 años si es que se puede crecer a ritmo por encima del 3%, y a mi riesgo ya ha demostrado la realidad, que cuando alcanzas estos niveles de crecimiento, debido a inversiones grandes, después no chorrea. Y seguimos igual o peor todavía, ¿no? Así es, señor Mario Chuquimango, gracias por todos esos alcances que nos ha dado. No soy economista, pero he podido entenderle bastante bien. Muy amable. Y ojalá que ustedes también, señores, para que nuestra realidad desde casa cambie un poquito, vivir más holgados, no con este estrés del día a día que muchas veces pues es bastante difícil el avance, ¿no? Vamos